Hace poco, el New York Times, en colaboración con The Upshot, elaboró una lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, en la que salió en primer lugar nada más y nada menos que Parasite, la primera y hasta ahora única película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película en febrero de 2020. Más allá de que estemos de acuerdo con esta lista o no, se trata de una de las cintas más originales y audaces de los últimos años, al atreverse a narrar las diferencias de clases sociales en Corea desde el humor negro y el thriller. En el fondo, Parasite es una película de denuncia, pero no desde el panfleto o el moralismo facilista, sino desde el ingenio de su historia, de sus escenas y de sus personajes. La familia Kim vive en un semisótano de un barrio pobre de la ciudad. Trabajan en empleos mal remunerados y luchan para llegar a fin de mes, en condiciones miserables. Hasta que un día, gracias a un amigo de la universidad, Ki-woo, o más tarde Kevin, el hijo joven de la familia, haciéndose pasar por un tutor de inglés, llegará a darle clases a la hija adolescente de la rica familia Park. A partir de esta entrada, Kevin irá introduciendo a su hermana, presentándola como una supuesta maestra de arte y esta a su padre, y así hasta que la familia completa, engañando a la ingenua señora Park, logrará trabajar para ellos haciéndose pasar por quienes no son. Hasta ahí la historia parece tomarse todo con humor. Nos hace reír con la pobreza de los Kim y con las mentiras que deben ensayar y tramar juntos como familia para llegar a trabajar para los Park. Hasta aquí nos queda claro que el título de la película alude a los Kim, que como parásitos empiezan a vivir a costa de una familia rica e ingenua. Pero pasada la mitad de la película, en el momento en que la criada regresa y descubrimos que en el sótano había estado viviendo su esposo, Hyun-se, desde hace 4 años, todo empieza a volverse más turbio y más serio. Bong Joon-ho provoca entonces que nos preguntemos, ¿quiénes son verdaderamente los parásitos? ¿Los Kim? ¿Este hombre del sótano? ¿O los ricos y usureros que lo amenazaron de muerte y lo obligaron a esconderse? ¿Acaso los Park? ¿O el sistema que segrega a todos y los parasita? El espacio comienza entonces a cobrar un simbolismo elocuente. Se vuelve metáfora de estratificación social. Los Park habitan en el techo de la pirámide social. Su casa siempre está por encima y para llegar a ella hay que subir. Los Kim representan a esa clase obrera destinada a vivir en el semisótano de la sociedad, sobreviviendo cada fin de mes, mientras el personaje de Jung-se es todavía de una clase menor, obligado a vivir en el estrato más profundo, mendigando y viviendo ya no de su esfuerzo, sino de la buena voluntad de las clases superiores. Alguien que ni siquiera, como dice él mismo, no califica para ser beneficiario de la pensión nacional. Él representa a los resignados. Los Kim, que viven en el semisótano de la sociedad, si bien con míseros salarios, al menos pueden tener la ilusión de ascender, como es lo que pretenden. Pero Hyun-se encarna a los descartados, a los que para Buñuel serían los olvidados, a los que han abandonado toda esperanza. En efecto, en un momento, él mismo le pide al señor Kim que por favor lo deje ahí. Parasite establece así una suerte de dinámica de castas al servicio de un capitalismo que se apodera del espacio urbano. Hyun-se podría parecer todavía un parásito más parásito que los Kim, pues desde hace 4 años ha sido alimentado de vez en cuando por su esposa, que le lleva comida cuando los Park no la ven. Pero cuando nos enteramos que él está ahí, desde antes que llegue la familia Park, que desconoce la existencia de este búnker, y que la razón de su encierro ha sido para huir de sus impagables deudas y de sus acreedores usureros que lo han amenazado de muerte, volvemos a la pregunta, ¿quiénes parasitan verdaderamente a quién? La tradición marxista considera que la propiedad de los medios de producción deben pertenecer a la colectividad y no debe ser privada, mientras que el liberalismo tiende a ver a la propiedad privada como un derecho absoluto. La doctrina social de la Iglesia no se alinea ni con uno ni con otro, sino que propone una vía mejor, el Evangelio. Como dice Juan Pablo II en Laborem Exercens, la tradición cristiana no ha sostenido nunca ese derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación, el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. La propiedad privada es un derecho, por supuesto, pero siempre con función social, siempre subordinada al bien común. Dios creó el mundo para todos, y así como es justo que cada quien se beneficie del fruto de su trabajo, también es justo que todos los que habitan en el mismo planeta tengan lo necesario para vivir dignamente. Este principio es llamado el destino universal de los bienes. ¿El problema es la desigualdad o la pobreza? Bueno, las dos cosas, ¿no? No las dos cosas, porque si los ricos son más ricos, finalmente eso puede generar algún impacto en los más pobres. Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es erradicar la pobreza. Si los ricos son más ricos no es importante.
O sea, la brecha entre los ricos y los pobres puede ser gigantesca. Eso no es un problema a priori. El problema está en que hayan pobres. Lo que tenemos que hacer es erradicar la pobreza. Este razonamiento puede parecer persuasivo, pero en el fondo posee un error. Los ricos y los pobres no viven en planetas diferentes, sino que habitan en el mismo. Y como dice el Concilio Vaticano II, resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Una cosa es que haya diferencias de clases sociales y otra cosa es que haya personas que no sepan en qué más gastar su dinero y otras que mueran por no poder comer. Imaginemos que la lujosa casa de los Park representa la tierra. En el primer piso habita la clase pudiente, en el sótano las clases más desfavorecidas. ¿No sería justo que, habitando todos el mismo espacio, hay algunos que tengan sobreabundancia de recursos al punto de desperdiciarlos y otros que no puedan ni siquiera alimentarse para subsistir? De ahí que San Basilio Magno, padre de la Iglesia del siglo IV, dijera: el pan que guardas le pertenece al hambriento, la ropa de tu armario le pertenece al desnudo, el dinero en el banco le pertenece al pobre. Haces mal a todos los que podrías haber ayudado y no lo hiciste. Y San Ambrosio lo secunda diciendo: no haces un regalo al pobre, le devuelves lo que es suyo. El Vaticano II, haciendo eco de estos santos, precisa: aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Estas excesivas desigualdades económicas y sociales son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Está claro que no toda desigualdad es mala, pues hay algunas que incluso son justas, pero como dice el concilio, las excesivas desigualdades son contrarias a la justicia social, concepto tan polémico y cuestionado hoy en día por algunos sectores. Es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social. La justicia social es una completa falacia. No son pocos los católicos que, por rechazar un socialismo que parece haber secuestrado este concepto, abrazan un liberalismo que contradice abiertamente lo que la Iglesia en su magisterio reflexiona. La justicia social no es una falacia, sino un imperativo propio del ser cristiano. Está en profunda relación con los principios del destino universal de los bienes y del bien común. En este sentido, podríamos decir de alguna manera que los abundantes recursos de la casa de la familia Park también son del esposo de la criada, quien debe tomar de la caridad inconsciente de la familia. Y este, a su vez, por agradecimiento y acaso para no morir de la rutina, vive cuasi idolatrando al señor Park, prendiendo las luces cada vez que sube por las escaleras. Esta dinámica en la que el señor Park piensa que se trata de una moderna tecnología de sensores cuando es en verdad la acción diaria y rutinaria de Jun-se, bien retrata el capitalismo descrito por Dino Feluga cuando dice: en una sociedad capitalista, los verdaderos productores de las mercancías permanecen en gran parte invisibles. Esto oculta el carácter social del trabajo privado y las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. El propio sistema económico hace que el señor Park no vea que sus lujos diarios son en verdad fruto del esfuerzo y trabajo de las clases que están por debajo. El principio universal de los bienes, no obstante, no debe ser confundido con socialismo o con un distributismo de Estado en el que todos deben ganar o recibir lo mismo. Pues como ya se ha dicho, también es justo que quien más se esfuerce gane más que otro que no lo hace. No, el destino universal de los bienes es más bien la conciencia de que todos habitamos la misma casa común y que si bien algunos pueden tener más que otros, todos deberían gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. A Parasite se le ha criticado de tener un discurso autocomplaciente, con corrección política y hasta se le ha acusado de tener cierto tufillo comunista. Aquí no estoy para defender la película de toda crítica que se le pueda hacer. Pero lo que sí hay que decir es que en un mundo donde el capitalismo parece haber triunfado, el comunismo sigue siendo ese fantasma del que hablaba Marx, ya no del futuro, sino del pasado con sus terribles fracasos. Cualquier crítica que se le haga al sistema económico vendrá siempre con la acusación de que se está defendiendo o al menos simpatizando con el discurso marxista. Como si no existieran más opciones. Como si todo lo que nos quedara es o defender el capitalismo y sus nefastos vicios o abrazar el comunismo con sus crímenes y delirios. Ya la Iglesia, desde León XIII, con su Rerum Novarum, nos había advertido de los peligros de ambos sistemas y nos proponía la solución del Evangelio. Ese Evangelio que no ve en los ricos malvados, ni en la clase obrera un peligro, pero que sí advierte de los peligros de la riqueza y que tiene, hay que decirlo, una opción preferencial por los pobres. Bong Joon-ho no ha sido injusto con sus personajes. Los ricos, representados por los Park, no son esos avariciosos y crueles hombres de negocios. De hecho, la señora Park es bastante ingenua y los niños son solamente niños, incluso bastante tranquilos para ser niños ricos. No obstante, viven de espaldas a la realidad de su propia sociedad. La señora Park en un momento dice por una llamada que la tormenta de la noche anterior había sido una bendición, sin siquiera sospechar que por culpa de esa lluvia, cientos de familias, entre ellos los Kim,
tuvieron que dejar sus casas para dormir en un gimnasio. No menos indiferente y hasta ofensivo es el constante rechazo que muestran los Park al olor que despide el señor Kim, un olor a pobre, cosa que irá creciendo progresivamente hasta llegar al delirante y dramático final. Mientras los Kim huelen a pobreza, los Park huelen a pulcra indiferencia, a un orgullo inconsciente que los hace vivir de espaldas a los más desposeídos, no por malicia, sino porque el propio sistema los ha acomodado y enceguecido de alguna manera. Fabio Rossini comenta, a propósito de la soberbia, que cualquier cosa que se hincha adentro se disimula, pero un día estalla produciendo un mal olor. El capitalismo liberal es ese sistema basado en la soberbia y la indiferencia que produce hinchazones que estallan dejando malos olores, como estalla el señor Kim hasta llegar a asesinar al señor Park. Los ricos entonces no son malvados, sino que incluso, como dice en un momento el señor Kim, son educados a pesar de ser ricos. A lo que su esposa responde que porque son ricos es que son amables. Y luego verbaliza: si yo fuera rica, también sería amable y educada. Esto hace que nos planteemos, ¿acaso los pobres son o no amables porque tienen necesidad? Si bien la amabilidad poco tiene que ver con la riqueza, no se puede ignorar la realidad de que la pobreza siempre va a agravar toda situación o problema humano. No es lo mismo afrontar una enfermedad, una crisis familiar, una injusticia, siendo pobre que siendo rico. En Parasite ni los ricos son malvados ni los pobres impolutos. No, los Kim son oportunistas y aprovechados, pero unidos y solidarios como familia. Solidaridad que se ve abruptamente amenazada cuando se cruzan con la criada y su esposo. Ahí, lejos de hermanarse y verse como dos grupos de desfavorecidos que comparten una necesidad común, se vuelven enemigos a muerte, literalmente. Esto es lo que ha creado el sistema económico, nos está queriendo decir el director. Una estructura de pecado, lo llamaría la Iglesia. El magisterio describe el principio de solidaridad como la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse en sentido evangélico por el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. En la película, este principio brilla por su ausencia, no solo desde los Park hacia los Kim, sino desde los Kim hacia el matrimonio que habita en el sótano. La dinámica entre ellos es tan risible como dolorosa. Es un ejemplo patético y triste de cómo la falta de oportunidades destruye la posibilidad de solidaridad entre los iguales. Es la absolutización tragicómica del bien individual por sobre el bien común. ¿Pero qué es finalmente el tan mencionado bien común? La Iglesia dice: el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. A los Kim les interesa seguir trabajando para los Park, mientras que al matrimonio del sótano también. En un momento la criada le dice a la señora Kim que ambas son compañeras de trabajo. Habla como miembro de los necesitados e incluso la llama hermanita cuando la señora Kim piensa llamar a la policía. Naturalmente todo cambia cuando la criada se da cuenta de que la familia Kim ha engañado a los Park y usa esto como arma para amenazarlos. Entonces encuentra el motivo perfecto para manipularlos y la dinámica de amenaza se invierte. Ahora la casa de los Park ya no es casa común, sino espacio de competencia, escenario de extorsiones y de violencia. Pero también espacio de sueños frustrados, de ilusión de ascenso, de fantasías vendidas pero nunca compradas, como lo sugiere el final en que Kevin le escribe una carta a su padre que probablemente nunca leerá. Quizá por eso resulta más doloroso, pues los Kim, al habitar en el semisótano de la sociedad, han sido partícipes de lo aspiracional, del sueño de ascender por su propio esfuerzo y por su propio ingenio. De esta manera, Parasite nos presenta una sociedad donde para que los de abajo puedan ir ascendiendo, no solo deberán esforzarse como es justo, sino también engañar y estafar. Es decir, entrar en la dinámica de un sistema corrupto por la codicia, en donde tanto ricos como pobres parasitan a la comunidad. Se trata de una denuncia que, en clave evangélica, nos puede hacer reflexionar más allá de toda ideología política o económica. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Parasite acierta o exagera en su crítica al sistema económico? ¿O qué podemos decir desde el Evangelio o la doctrina social de la Iglesia? Te leo en los comentarios.